¿De acuerdo? ¿Sí? Coaching, hay varias escuelas. Hay coaching ontológico, coaching transformacional, coaching tal, coaching cual. Yo, como me he formado en PNL, yo hago el coaching, los procesos de coaching desde la perspectiva de la programación neurolingüística, que es una corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Pueden haber varias, pero yo lo que me creo, lo que me hace a mí sentir y emocionarme y lo que a mí mismo, aplicado en mí y a mis clientes me funciona, es la programación neurolingüística, la PNL, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es este enfoque y qué es esto del coaching con PNL, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Para poder entender un poquitín cómo se hacen estas cosas, hoy, en el tiempo que tenemos, lo que vamos a hacer es ir paso a paso sobre las presuposiciones, los puntos de partida, la mirada que tiene la PNL acerca del ser humano. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Para poder ofrecer una posibilidad de cambio a las personas, tenemos que partir de una mirada. ¿Cómo creemos que funcionan las personas? ¿Sí? Porque si yo no me creo que las personas puedan cambiar, no puedo hacer nada. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces vamos a ver cómo son estas premisas, estas presuposiciones de la PNL, de qué supuestos teóricos y de qué aproximaciones parte para nosotros poder hacer un trabajo tanto personal como si queremos con el tiempo y después de formación y tal hacer un trabajo más profesional, saber de dónde se parte. ¿Sí? ¿Os parece bien? Sí. ¿Sí? ¿Puedes explicar lo que es la PNL, Sí. programación neurolingüística y el origen y tal? Vamos a ello, ¿no? ¿Vale? Para eso me he traído mis chuletas. Antes que llevaban chuletas, ahora PowerPoint. Pero para acordaros un poquito, yo utilizo el PowerPoint. Bien. Veamos. Bueno, estas tres palabrejas, ¿no? Bien. Programación neurolingüística, la palabreja se las trae. Por eso se reduce un poquito y luego le llamamos PNL, ¿de acuerdo? Pero es más simple de lo que parece, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver paso a paso. Programación. ¿Por qué esta palabreja de programación? Los postulados de la PNL nos dicen que las personas funcionamos porque tenemos unos programas aprendidos. Utilizo un poco el símil del ordenador. Tenemos una secuencia para hacer las cosas, un programa, unos pasos. ¿Sí? Esos pasos pueden ser eficaces o ineficaces. ¿De acuerdo? Pueden funcionar bien o puede que no funcionen bien. Entonces, una de las cosas interesantes para que las personas consigan sus objetivos, sean más felices, estén más sanas, es saber bajo qué programas las personas están funcionando. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dónde están los programas? Aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces esos programas son inconscientes. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Por el piñón fijo. Porque no nos paramos a pensar cómo estoy haciendo las cosas. ¿Sí? Y porque hay muchos programas que van muy bien que sean inconscientes. ¿Qué programa estoy utilizando yo ahora? El programa de caminar. Imaginaos si yo tuviera que utilizar el programa de caminar pensando, ahora voy a levantar el pie este, voy a doblar la rodilla, voy a apoyar el talón, voy a levantar el pie este, 7, 6. Es un programa, pero es un programa aprendido, que se ha instalado, ¿dónde? En el inconsciente, y lo ejecuto de forma automática. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo aplico un programa de forma automática que no me funciona,
que puede ser que me meta en unos berenjenales del copón. ¿Por qué? Porque aplico el programa sin darme cuenta. ¿Lo veis? Programación. ¿De acuerdo? Disculpa. Sí. ¿Me puedes explicar la imagen? Si estaba intentando descifrarla y no veo bien abajo, no sé lo que significa esa imagen. Es que lo de abajo no veo bien lo que pasa ahí. Sí, es un cuadro de ajedrez. Y es una persona cuando juega al ajedrez programa una secuencia. Una secuencia de pasos. Entonces, se asimila el programa que tenemos nosotros a una secuencia de pasos que puede darse en el ajedrez. ¿Sí? A una estrategia. ¿De acuerdo? Son programas y estrategias que equivalen a lo mismo. Una secuencia organizada de acciones para conseguir un resultado. ¿Sí? Igual que vamos al programa de ordenador y tú si coges un Excel, seleccionas los datos y le das insertar gráfico, hay un programa que te sale el gráfico, la mente funciona así. ¿De acuerdo? Funciona con programas, con secuencias de pasos, con estrategias para conseguir algo. Pensar qué estrategia utilizáis cuando os ponéis nerviosos. Porque eso es una estrategia. Eso es un programa. ¿Enfadarnos? O enfadaros. No, cuando yo me pongo nerviosa me enfado. Cuando tú te pones nerviosa te enfadas. Muy bien, ¿qué estrategia? ¿Te pones nervioso o te enfadas? Eso es una estrategia. Eso es un programa. ¿Ok? ¿Vale? ¿Qué secuencia o qué programa hay cuando una madre se pone de los nervios y coge una tablet porque su hijo está jugando con el juego y va y la tira? ¿Qué estrategia hay ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es una secuencia? ¿Es una estrategia? ¿Sí o no? Sí, es una estrategia inconsciente, con un resultado. Que ha roto un iPad, 700 euros. ¿Por qué? Porque no ha podido controlarse. ¿Producto de qué? De una emoción. ¿Qué emoción? La ira. ¿De dónde viene la ira? De no aceptar ciertas cosas. ¿Veis? Estos son las secuencias y cómo ve la PNL el comportamiento humano. ¿Sí? ¿De dónde salen estos programas? De la experiencia, de la cultura, de lo que observamos, de lo que creemos. ¿Lo veis? ¿Sí? Se trata de ver esos programas donde está el punto en que se puede hacer algo distinto. Porque si sigo aplicando el mismo programa, seguiré obteniendo los mismos resultados. ¿Sí? ¿Ok? Es curioso lo que cuando le dices a una persona que puede aprender a calmarse, dice, ostras, ¿es posible aprender a calmarse? Yo creo que eso es posible. Y cuando le explicas, ¿tú te pones nervioso? ¿Te pones nerviosa? Sí. ¿Cómo consigues ponerte nerviosa? ¿Es posible ponerte nerviosa? Sí. Pues de la misma forma que te pones nerviosa, cambiando algunas cosas puedes aprender a tranquilizarte. Ah, no soy yo. No, es el programa. Tú eres algo más que tus programas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Colaborar conmigo, porque no voy a estar una hora y media hablando y vosotros aquí ¿Vale? Seguimos. Neuro. La palabra neuro quiere decir que las personas aprendemos mediante inputs sensoriales, mediante la captación de los sentidos, ¿sí? Y eso tiene un impacto neurológico en el cerebro, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo son esos impactos? Mediante señales eléctricas. ¿De dónde provienen? De los sentidos. Y hay una conexión entre la percepción exterior y cómo impacta en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esa neurología es sistémica, ¿sí? La parte neuro quiere decir que somos un sistema y que nuestro sistema de comportarnos, de emocionarnos, de aprender, de creer, de valorar las cosas, afecta a nuestro organismo, a nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? ¿Ok?
¿Lo veis? Lo que da unicidad al comportamiento pasa por la neurología. ¿De acuerdo? Una visión sistémica. Captamos la información de fuera mediante los sentidos, hay unos impulsos y eso determina luego toda una neurología, dependiente del sistema nervioso. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Lingüística. Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos comunicamos con los demás y cómo nos comunicamos con nosotros mismos. ¿Cómo afecta eso a nuestro organismo? ¿Cómo afecta esa forma de comunicarnos a nuestras relaciones? ¿Sí? Importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sabemos esas tres partes de qué podemos estar hablando y qué podemos estar viendo ya un poquitín de cómo es eso de la PNL. ¿De acuerdo? Es una disciplina que estudia el lenguaje, la comunicación, estudia los procesos neurofisiológicos y estudia las estrategias mentales. ¿Todo eso para qué? Todo eso para producir cambios y que las personas con las que nosotros trabajemos tengan mejor calidad de vida. Estén más centradas, más equilibradas y sean más felices. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? Yo sí tengo una cuestión. Sí. Dime. La relación de la PNL con el coaching. Bien. Porque el máster es coaching y PNL, ¿no? El que tú vas a dar y el que tú te formaste. ¿Cómo ensamblas? A ver, está ensamblado porque filosóficamente y de partida la programación neurolingüística busca los mismos procedimientos que el coaching, busca lo mismo. La PNL es un procedimiento para que las personas consigan lo que quieren. Igual que el coaching. Igual que el coaching. Y el coaching es un proceso que se puede hacer mediante la tecnología o la filosofía de la PNL u otras. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las aportaciones de la PNL al coaching? ¿De dónde viene esto? Aparte de estas tres palabras. Terapia familiar sistémica. Virginia Satir. Una terapeuta que ha trabajado en cuestiones de terapia familiar y que era muy eficaz. Entonces, los creadores de la PNL estudiaron a tres terapeutas, ¿de acuerdo? Dijeron, a ver, esta gente ¿qué hace que funciona tan bien? La PNL son modelos de eficacia. Es, digamos, la disciplina de la excelencia. Y ha estudiado varios terapeutas. ¿Por qué? Porque sus terapias funcionaban bien. ¿Sí? ¿Quiénes son esa gente que van a ellos y la gente va allí y dice, ostras, esto es milagroso, ¿vale? Entonces cogieron a tres personas. Virginia Satir, de las terapias familiares, el Pels, terapeuta de la Gestalt, y Milton Erickson, un hipnoterapeuta muy famoso, que es una visión de la hipnosis, pero más positiva, no sería una hipnosis ericksoniana de Freud, sino más capacitadora. Erickson no ve el inconsciente como un proceso donde hay una serie de conflictos, que los puede haber. También es una fuente de recursos. ¿Sí? Entonces, estudiando estos tres terapeutas que funcionaban, que eran excelentes en lo suyo, dijeron, ¿cómo podemos montar algo para que la gente cambie? ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos aprender a modelar? La PNL es una ciencia de modelar. La PNL coge y dice, ¿qué hacen las personas felices? Y estudia a personas felices. Y estudia cómo sienten, cómo viven, cómo se comportan, qué es lo que creen, para ellos qué es lo importante, cómo le dan significado a las cosas. Y a partir de ese modelo, dice, esto se puede repetir. ¿Sí? Incluso
hay intervenciones en PNL que a la misma persona, cuando te viene con un problema muy grande, le planteas, cuando tú funcionas bien, ¿cómo haces? Eran así a veces. ¿Cómo cuando yo funciono bien? Sí, porque tú no estás mal siempre. Tú hay a veces que estás bien. Ah, sí, es verdad. ¿Y cuando estás bien, cómo es? ¿Vale? A veces se modela a la propia persona en las excepciones de sus problemas, cuando funcionan bien. ¿Sí? ¿Vale? No sé si te he respondido. ¿Te he respondido? ¿Está más o menos? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Vamos a ver ahora con qué mirada se acercan los profesionales que saben de PNL, con qué mirada se aproximan a los clientes y a las personas que les piden ayuda o a las organizaciones. ¿Bajo qué parámetros y bajo qué supuestos comienzan a intervenir? ¿Ok? ¿De acuerdo? Preguntarme cosas, Bien. Primer supuesto. El mapa no es el territorio. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que yo pienso de la realidad. ¿Sí? Los seres humanos no trabajamos con la realidad, trabajamos con las representaciones de la realidad. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. No es lo mismo el mapa de Valencia que el territorio de Valencia, ¿verdad? A mí el mapa me sirve para guiarme en el territorio, pero no es el territorio. ¿Qué es lo que ocurre con las personas? Que por diferentes circunstancias, cada persona tiene su mapa acerca de cosas importantes. ¿Podemos coincidir en mapas? Sí, podemos coincidir, pero hay a veces que no. Hay a veces que no, es que este lo ve a su manera. ¿Sí o no? El fenómeno del desacuerdo y del conflicto muchas veces ocurre porque cada uno tiene su mapa. Por ejemplo, en la política. Por ejemplo, en la política. ¿No? Claro, imaginaros las personas que están en enseñanza, las personas que están en procesos de terapia y cosas de estas. Si tú partes del planteamiento de que no respetas el mapa de la persona. Tú tienes que hacerte cargo de cómo la persona ve su realidad para poder operar y para que esa persona pueda hacer cambios en ese mapa. No es tu mapa el que pones en juego. Tú estás trabajando con el mapa de otra persona. ¿Sí? ¿Es importante esto o no? Mucho. Podéis decir, qué simple, pero hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta. ¿Para qué me sirve mi mapa a mí? ¿Para qué me sirve? A vosotros vuestro mapa, ¿para qué os sirve? ¿Os habéis dado cuenta ya, no? Ya os he hecho que recordéis que vosotros tenéis vuestra mirada acerca de las cosas que ocurren, ¿no? Y que esa mirada a veces no coincide con la de otras personas, incluso muy importantes para nuestras vidas. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y que eso es fuente de conflictos, ¿verdad que sí? Bien. Si yo sé que el mapa no es el territorio, ¿a dónde me lleva esta afirmación? Yo voy a partir ahora de, mira, como ha venido Sebastián y me ha explicado esto de que el mapa no es el territorio, ahora voy a ser super guays. ¿Super qué, perdón? ¿Super qué? Super guays. Ah, Bien. Entonces, ¿lo podemos tener en cuenta para nuestra vida cotidiana esto o no? Un poco de empatía, ¿no? Un poco de empatía mirando al demás. ¿Nos serían mejor las cosas si partiesen del planteamiento de que el mapa no es el territorio? Pensad en alguna historia que tengáis, en algún marrón, en alguna movida que tengáis con alguien, o incluso vosotros mismos, acerca del mismo problema, podéis decir, cuidadín, que este marrón que yo tengo aquí, este problemón que yo tengo aquí, puedo verlo con un mapa, pero puedo ser capaz de verlo con otro mapa. ¿Sí o no? Por lo tanto, los mapas nos ayudan a guiarnos en el territorio, pero no nos tenemos que confundir. Una cosa es un problema y otra cosa es el mapa que yo tengo del problema.
¿Sí? Si yo tengo un mapa desfasado, me va a pasar lo mismo que si yo me voy a hacer un recorrido por Valencia con un mapa de hace 70 años. A algún sitio iré, ¿sí o no? Sí. Pero me costará más, ¿no? O sea que los mapas hay que actualizarlos. Hay que actualizarlos. ¿En función de qué se actualiza un mapa? La realidad. La realidad siempre te lleva a tener un mapa. ¿Por qué lo tienes que actualizar? ¿Por qué nosotros podemos llegar a plantearnos este mapa que yo tengo de este problema, esta manera de verlo no me está llevando a ningún sitio? ¿Por qué me doy cuenta que me puede estar interesando cambiar de mapa? ¿Por qué? Porque sufrimos, porque no conseguimos lo que queremos, porque empeoramos la calidad de vida nuestra y la de los demás. ¿Lo veis? ¿Sí? Hay que ponerle flexibilidad. Es siempre problema nuestro, ¿no? Puede ser que tenga que cambiar el mapa sea la otra persona. O siempre que suframos el problema del cambio del mapa es personal nuestro. En un conflicto hay dos partes, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer en un conflicto es asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en relación al conflicto? Pero muchas veces nos confundimos porque lo que queremos que el que cambie es el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el otro también quiere eso. Que el que cambie es el otro. ¿Vale? Entonces, al final, siempre lo mismo. No hay una frase de estas orientales, es nada ha cambiado. Solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. La línea, el secreto de estar bien en el mundo es hacerme cargo de lo que yo puedo hacer. Yo en una bronca con mi compañera puedo intentar que no me afecte. Puedo intentar que no me afecte. Intentar que ella cambie ciertas cosas es difícil. Podemos hablarlo, pero no está dentro de mi poder. Ahora, intentar hacer cosas para yo no provocar algo, intentar que a mí no me afecte, eso es otra cosa. Eso está más dentro de mi control, ¿no? Dentro de mi ámbito de influencia. ¿Lo veis un poquitín? Siempre que hay cuestiones y dificultades, puede haber una parte, no hay una parte de que es responsabilidad de uno y hay una parte que es responsabilidad de otro, y hay que ver ahí el asunto cuál es. ¿Cuál es la cuestión ahí cuando hay conflictos? Conflictos van a haber siempre van a haber conflictos. Los tenemos solos, imaginaros con gente, ¿no? Siempre hay conflictos. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es hacerse cargo de lo que tú puedes hacerte cargo. A veces es hablar y comunicar lo que quieres. Otras veces es callar. Unas veces es estar con la persona, otras veces es irte. No hay una norma. Depende de la situación, depende del momento, depende de la bronca. Hay toda una sesión entera de 3 horas de influencia, configurar relaciones y con cómo configurar relaciones para que esas relaciones sean gratificantes para Eso es lo que ti. se verá en los talleres de 3 horas, que durarán de 6 a 9. ¿Cómo Entonces tiene? cada uno puede traer su problemática y aquí se ve. ¿Vale? En grupo, talleres grupales Bien, de coaching. no sé si he respondido, poquito a poco vamos un poquito por encima, pero... ¿Vale? Importante esto, ¿no? Del mapa no es el territorio, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? En empresas, en multinacionales grandes le ponen muchos nombres a estas cosas, ¿no? Pero hay algunos que hablan del efecto paradigma, cómo mi forma de ver el mundo condiciona lo que estoy viendo, incluso condiciona lo que veo y lo que no veo, a lo que presto atención y a lo que no presto atención. ¿De acuerdo? Imaginaros un equipo de trabajo con mucho dinero por el medio, hay que tomar decisiones en que cada uno tiene sus intereses, cómo se llegan acuerdos ahí. A la gente las llevan a talleres y los sientan y les hablan de estas cosas.
cuidadito, el mapa no es el territorio, tu opinión es una opinión, pero hay otras opiniones, podemos llegar a un punto de que estamos de acuerdo en el desacuerdo, podemos trabajar en vez de lo que es el conflicto, intentar trabajar la relación para que la cosa vaya un poquito mejor. ¿Ok? ¿Vale? Cuando uno llega a la afirmación en discusiones, en reuniones, solo en mi punto de vista, esa afirmación implica que hay un conocimiento de que eso lo tenemos asumido ya. El mapa no es el territorio. Soy capaz de aceptar que lo que yo pienso solo es mi punto de vista. Muy importante. Cuando tú transmites esa afirmación solo es mi punto de vista, la otra persona entra en otro nivel de relación distinto. ¿Vale? Tú estás afirmando que solo es tu punto de vista, pero que tú tienes tu razón. Puede ser que no se coincida, o puede ser que se lleguen a acuerdos. ¿Sí? ¿Ok? Los cambios en procesos terapéuticos igual. Si yo no soy capaz de acceder a cómo esa persona ve el mundo, es difícil conseguir cambios. O sea, a mí me viene alguien con un problema y yo lo primero que tengo que averiguar es esa persona qué forma tiene de ver el mundo. Porque si yo sé cómo tiene esa persona la forma de ver el mundo, podré hacer algo que su estructura de pensamiento, su mapa, poquito a poco se vaya resquebrajando en la línea de lo que nosotros queremos conseguir. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Lo veis un poquitín o no? Fijaros que aquí la atención no está en la teoría y en lo que yo sé, está en lo que me aporta a mí la persona, el cliente. Esta persona cómo piensa y qué pautas sigue para que yo pueda poder influir en esa persona. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegas a conocer a esa persona? Preguntando. Preguntando. ¿Pero tienes preguntas clave o algo? Hombre, claro, el proceso de coaching todo tiene... cuando estudiaron en PNL, cuando estudiaron a Milton Erickson, estudiaron su lenguaje y tienen dos procedimientos. Uno, el metamodelo. El metamodelo son una serie de preguntas por las cuales tú puedes llegar a desenmascarar las generalizaciones de las personas, las omisiones y las distorsiones, que son tres procesos que los tenemos todos. Todos nos hacemos nuestro mapa con estos filtros. O generalizamos la realidad, o la distorsionamos, ¿vale? O omitimos cosas. Son procesos que no son malos ni buenos, pero con esos procesos distorsionamos la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, con según te preguntas, tú accedes al nivel de creencia y a saber esas personas qué errores se está cometiendo en su forma de comunicarse, por lo tanto, en su forma de pensar. ¿Ok? ¿Vale? Luego está el otro modelo, el modelo invertido, el lenguaje de las sugestiones, el lenguaje hipnótico. O sea, cómo con según qué comunicaciones y según qué manifestaciones yo accedo a la parte más inconsciente de la persona. Porque a veces hay que llegar ahí, con sugestiones suaves, con comunicaciones que bloqueen un poquito el sistema más crítico de la razón, de la lógica, para entrar en el ámbito más de lo inconsciente, de lo emocional. Preguntando, haciendo sugestiones, haciendo ejercicios. Eso lo veremos también. Sí, lo veremos. Vaya rollo que os estoy pegando. ¿Veis un poquito lo que pasa? El mundo, modelos, hay gente que habla de modelos mentales y el observador, ¿de acuerdo? Son filtros que nos hacen ver, nos hacen hacer una distorsión, dar un significado a la realidad, ¿vale? Un terapeuta, una persona que se dedica al coaching y a la PNL, parte del principio de que todas las personas
tienen los recursos necesarios para conseguir lo que quieren, si el objetivo está bien formulado. ¿De acuerdo? Es cuestión de saber a qué está dispuesto a renunciar y qué cosas tiene que aprender. ¿De acuerdo? Si un objetivo está bien formulado, primera cuestión, si el objetivo está bien formulado, las personas tienen los recursos para cambiar. Va inherente al ser humano. El ser humano es así. El ser humano lleva millones de años cambiando y adaptándose y evolucionando. ¿Sí? Si alguien quiere hacer PNL o coaching y ve que una persona no puede cambiar, es como alguien que quiere educar y no es optimista. Si una persona no es optimista, no puede ser educador. ¿Vale? Es una visión del ser humano que si no lo ves así, más vale que te dediques a otra cosa, porque lo que vas a hacer es darte golpes contra la pared. ¿Ok? Bien. Según la PNL, cuando yo hago algo y no me sale bien, eso no es un fracaso. Eso simplemente me da información de qué he hecho en el proceso. Yo intento algo, tengo un objetivo, tengo que hacer unos pasos, voy haciendo unas secuencias y cuando me equivoco, cuando no consigo lo que quiero, eso me da información de los ajustes que tengo que hacer en el proceso. No hay ningún proceso de desarrollo, de aprendizaje, en el cual no haya error. Si no hay error, no hay aprendizaje. ¿Qué es importante? El feedback. Saber en ese proceso, el mismo proceso y la persona, qué datos me va dando para saber qué ajustes hay que hacer. ¿Sí? Por lo tanto, las personas no fracasan, aprenden. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Coaching, hay varias escuelas. Hay coaching ontológico, coaching transformacional, coaching tal, coaching cual. Yo, como me he formado en PNL, yo hago el coaching, los procesos de coaching desde la perspectiva de la programación neurolingüística, que es una corriente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Pueden haber varias, pero yo lo que me creo, lo que me hace a mí sentir y emocionarme y lo que a mí mismo, aplicado en mí y a mis clientes me funciona, es la programación neurolingüística, la PNL. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es este enfoque y qué es esto del coaching con PNL. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Para poder entender un poquitín cómo se hacen estas cosas, hoy, en el tiempo que tenemos, lo que vamos a hacer es ir paso a paso sobre las presuposiciones, los puntos de partida, la mirada que tiene la PNL acerca del ser humano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Para poder ofrecer una posibilidad de cambio a las personas, tenemos que partir de una mirada. ¿Cómo creemos que funcionan las personas? ¿Sí? Porque si yo no me creo que las personas puedan cambiar, no puedo hacer nada. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces vamos a ver cómo son estas premisas, estas presuposiciones de la PNL, de qué supuestos teóricos y de qué aproximaciones parten para nosotros poder hacer un trabajo tanto personal como si queremos con el tiempo y después de formación y tal hacer un trabajo más profesional, saber de dónde se parte. ¿Sí? ¿Os parece bien? Sí. ¿Sí? ¿Puedes explicar lo que es la PNL, Sí. programación neurolingüística y el origen y tal? Vamos a ello, ¿no? ¿Vale? Para eso me he traído mis chuletas. Antes se llamaban chuletas al PowerPoint, pero para acordaros un poquito yo utilizo el PowerPoint. Bien, veamos.
estas tres palabrejas, ¿no? Programación neurolingüística, la palabreja se las trae. Por eso se reduce un poquito y luego le llamamos PNL, ¿de acuerdo? Pero es más simple de lo que parece, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver paso a paso. Programación. ¿Por qué esta palabreja de programación? Los postulados de la PNL nos dicen que las personas funcionamos porque tenemos unos programas aprendidos. Utilizo un poco el símil del ordenador. Tenemos una secuencia para hacer las cosas, un programa, unos pasos. ¿Sí? Esos pasos pueden ser eficaces o ineficaces. ¿De acuerdo? Pueden funcionar bien o puede que no funcionen bien. Entonces, una de las cosas interesantes para que las personas consigan sus objetivos, sean más felices, estén más sanas, es saber bajo qué programas las personas están funcionando. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dónde están los programas? Aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces esos programas son inconscientes. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Por el piñón fijo. Porque no nos paramos a pensar cómo estoy haciendo las cosas. ¿Sí? Y porque hay muchos programas que van muy bien que sean inconscientes. ¿Qué programa estoy utilizando yo ahora? El programa de caminar. Imaginaros si yo tuviera que utilizar el programa de caminar pensando, ahora voy a levantar el pie este, voy a doblar la rodilla, voy a apoyar el talón, voy a levantar el pie este, así de así. Es un programa, pero es un programa aprendido, que se ha instalado, ¿dónde? En el inconsciente, y lo ejecuto de forma automática. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo aplico un programa de forma automática que no me funciona, que puede ser que me meta en unos berenjenales del copón. ¿Por qué? Porque aplico el programa sin darme cuenta. ¿Lo veis? Programación. ¿De acuerdo? Disculpa. Sí. ¿Me puedes explicar la imagen? Si estaba intentando descifrarla y no veo bien abajo, no sé qué significa esa imagen. Es que lo de abajo no veo bien lo que pasa ahí. Sí, es un cuadro de ajedrez. Y es una persona cuando juega al ajedrez programa una secuencia. Una secuencia de pasos. Entonces, se asimila el programa que tenemos nosotros a una secuencia de pasos que puede darse en el ajedrez. ¿Sí? A una estrategia. ¿De acuerdo? Son programas y estrategias equivalen a lo mismo. Una secuencia organizada de acciones para conseguir un resultado. ¿Sí? Igual que vamos al programa de ordenador y tú si coges un Excel, seleccionas los datos y le das insertar gráfico, hay un programa que te sale el gráfico, la mente funciona así. ¿De acuerdo? Funciona con programas, con secuencias de pasos, con estrategias para conseguir algo. Pensar qué estrategia utilizáis cuando os ponéis nerviosos. Porque eso es una estrategia. Eso es un programa. ¿Enfadarnos? O enfadaros. No, yo me pongo nervioso me enfado. Cuando tú te pones nervioso te enfadas. Muy bien, ¿qué es antes? ¿Que te pones nervioso o te enfadas? Eso es una estrategia. Eso es un programa. ¿Ok? ¿Vale? ¿Qué secuencia o qué programa hay cuando una madre se pone de los nervios y coge una tablet porque su hijo está jugando con el juego y va y la tira? ¿Qué estrategia hay ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es una secuencia? ¿Es una estrategia? ¿Sí o no? Sí, es una estrategia inconsciente, con un resultado. Que ha roto un iPad, 700 euros. ¿Por qué? Porque no ha podido controlarse. ¿Producto de qué? De una emoción. ¿Qué emoción? La ira. ¿De dónde viene la ira? De no aceptar ciertas cosas. ¿Veis? Estos son las secuencias y cómo ve la PNL el comportamiento humano. ¿Sí? ¿De dónde salen estos programas? De la experiencia, de la cultura, de lo que observamos, de lo que creemos. ¿Lo veis? ¿Sí?
Se trata de ver esos programas donde está el punto en que se puede hacer algo distinto. Porque si sigo aplicando el mismo programa, seguiré obteniendo los mismos resultados. ¿Sí? ¿Ok? Es curioso lo que cuando le dices a una persona que puede aprender a calmarse, le dices, ostras, ¿es posible aprender a calmarse? Yo creo que eso no es posible. Y cuando le explicas, ¿tú te pones nervioso? ¿Te pones nerviosa? Sí. ¿Cómo consigues ponerte nerviosa? ¿Es posible ponerte nerviosa? Sí. Pues de la misma forma que te pones nerviosa, cambiando algunas cosas, puedes aprender a tranquilizarte. Ah, no soy yo. No, es el programa. Tú eres algo más que tus programas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Colaborar conmigo, ¿eh? Porque no voy a estar una hora y media hablando y vosotros aquí, ¿Vale? Seguimos. Neuro. La palabra neuro quiere decir que las personas aprendemos mediante inputs sensoriales, mediante la captación de los sentidos, ¿sí? Y eso tiene un impacto neurológico en el cerebro, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo son esos impactos? Mediante señales eléctricas. ¿De dónde provienen? De los sentidos. Y hay una conexión entre la percepción exterior y cómo impacta en nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso, esa neurología es sistémica, ¿sí? La parte neuro quiere decir que somos un sistema y que nuestro sistema de comportarnos, de emocionarnos, de aprender, de creer, de valorar las cosas, afecta a nuestro organismo, a nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo veis? Lo que da unicidad al comportamiento pasa por la neurología. ¿De acuerdo? Una visión sistémica. Captamos la información de fuera mediante los sentidos, hay unos impulsos y eso determina luego toda una neurología, dependiente del sistema nervioso. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Lingüística. Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos comunicamos con los demás y cómo nos comunicamos con nosotros mismos. ¿Cómo afecta eso a nuestro organismo? ¿Cómo afecta esa forma de comunicarnos a nuestras relaciones? ¿Sí? Importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sabemos esas tres partes de qué podemos estar hablando y qué podemos estar viendo ya un poquitín de cómo es eso de la PNL. ¿De acuerdo? Es una disciplina que estudia el lenguaje, la comunicación, estudia los procesos neurofisiológicos y estudia las estrategias mentales. ¿Todo eso para qué? Todo eso para producir cambios y que las personas con las que nosotros trabajemos tengan mejor calidad de vida, estén más centradas, más equilibradas y sean más felices. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? Yo sí tengo una cuestión. Sí. La relación de la PNL con el coaching. Bien. Porque el máster es coaching y PNL, ¿no? El que tú vas a dar y el que tú te formaste. ¿Cómo ensamblas? A ver, está ensamblado porque filosóficamente y de partida la programación neurolingüística busca los mismos procedimientos que el coaching, busca lo mismo. La PNL es un procedimiento para que las personas consigan lo que quieren. Igual que el coaching. Igual que el coaching. Y el coaching es un proceso que se puede hacer mediante la tecnología o la filosofía de la PNL u otras. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las aportaciones de la PNL al coaching? ¿De dónde viene esto? Aparte de estas tres palabras. Terapia familiar sistémica. Virginia Satir.
Una terapeuta que ha trabajado en cuestiones de terapia familiar y que era muy eficaz. Entonces, los creadores de la PNL estudiaron a tres terapeutas, ¿de acuerdo? Dijeron, a ver, esta gente ¿qué hace que funciona tan bien? La PNL son modelos de eficacia. Es, digamos, la disciplina de la excelencia. Y ha estudiado varios terapeutas. ¿Por qué? Porque sus terapias funcionaban bien. ¿Sí? ¿Quiénes son esa gente que van a ellos y la gente va allí y dice, ostras, esto es milagroso, ¿vale? Entonces cogieron a 3 personas. Virginia Satir, de las terapias familiares, el Peirce, terapeuta de la Gestalt, y Milton Erickson, un hipnoterapeuta muy famoso, que es una visión de la hipnosis, pero más positiva, no sería una hipnosis ericksoniana de Freud, sino más capacitadora. Erickson no ve el inconsciente como un proceso donde hay una serie de conflictos, que los puede haber, también es una fuente de recursos. ¿Sí? Entonces, estudiando estos 3 terapeutas que funcionaban, que eran excelentes en lo suyo, dijeron, ¿cómo podemos montar algo para que la gente cambie? ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos aprender a modelar? La PNL es una ciencia de modelar. La PNL coge y dice, ¿qué hacen las personas felices? Y estudia a personas felices. Y estudia cómo sienten, cómo viven, cómo se comportan, qué es lo que creen, para aquellos qué es lo importante, cómo le dan significado a las cosas, y a partir de ese modelo dice, esto se puede repetir. ¿Sí? Incluso hay intervenciones en PNL que a la misma persona, cuando te viene con un problema muy grande, le planteas, cuando tú funcionas bien, ¿cómo haces? Es una así a veces. ¿Cómo cuando yo funciono bien? Sí, porque tú no estás mal siempre. Tú hay a veces que estás bien. Ah, sí, es verdad. ¿Y cuando estás bien, cómo es? ¿Vale? A veces se modela a la propia persona en las excepciones de sus problemas, cuando funcionan bien. ¿Sí? ¿Vale? No sé si te he respondido. ¿Te he respondido? Mucho. ¿Está más o menos? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Vamos a ver ahora con qué mirada se acercan los profesionales que saben de PNL, con qué mirada se aproximan a los clientes y a las personas que les piden ayuda, o a las organizaciones. ¿Bajo qué parámetros y bajo qué supuestos comienzan a intervenir? ¿Ok? ¿De acuerdo? Preguntarme cosas, Bien. Primer supuesto. El mapa no es el territorio. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que yo pienso de la realidad. ¿Sí? Los seres humanos no trabajamos con la realidad, trabajamos con las representaciones de la realidad. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. No es lo mismo el mapa de Valencia que el territorio de Valencia, ¿verdad? A mí el mapa me sirve para guiarme en el territorio, pero no es el territorio. ¿Qué es lo que ocurre con las personas? Que por diferentes circunstancias, cada persona tiene su mapa acerca de cosas importantes. ¿Podemos coincidir en mapas? Sí, podemos coincidir, pero hay a veces que no. Hay a veces que no, este lo ve a su manera. ¿Sí o no? El fenómeno del desacuerdo y del conflicto muchas veces ocurre porque cada uno tiene su mapa. Por ejemplo, en la política. Por ejemplo, en la política, ¿no? Claro, imaginaros las personas que están en enseñanza, las personas que están en procesos de terapia y cosas de estas. Si tú partes del planteamiento de que no respetas el mapa de la persona.
Tú tienes que hacerte cargo de cómo la persona ve su realidad para poder operar y para que esa persona pueda hacer cambios en ese mapa. No es tu mapa el que pones en juego. Tú estás trabajando con el mapa de otra persona. ¿Sí? ¿Es importante esto o no? Mucho. Podéis decir, qué simple, pero hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta. ¿Para qué me sirve mi mapa a mí? ¿Para qué me sirve? A vosotros vuestro mapa, ¿para qué os sirve? ¿Os habéis dado cuenta ya, no? Ya os he hecho que recordéis que vosotros tenéis vuestra mirada acerca de las cosas que ocurren, ¿no? Y que esa mirada a veces no coincide con la de otras personas, incluso muy importantes para nuestras vidas. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y que eso es fuente de conflictos, ¿verdad que sí? Bien. Si yo sé que el mapa no es el territorio, ¿a dónde me lleva esta afirmación? Yo voy a partir ahora de, mira, como ha venido Sebastián y me ha explicado esto de que el mapa no es el territorio, ahora voy a ser super guays. ¿Super qué, perdón? ¿Super qué? Super guays. Ah, vale. Bien. Entonces, ¿lo podemos tener en cuenta para nuestra vida cotidiana esto o no? Un poco de empatía, ¿no? Un poco de empatía mirando al demás. ¿No serían mejor las cosas si partieseis del planteamiento de que el mapa no es el territorio? Pensad en alguna historia que tengáis, en algún marrón, en alguna movida que tengáis con alguien, o incluso vosotros mismos, acerca del mismo problema, podéis decir, cuidadín, que este marrón que yo tengo aquí, este problemón que yo tengo aquí, puedo verlo con un mapa, pero puedo ser capaz de verlo con otro mapa. ¿Sí o no? Por lo tanto, los mapas nos ayudan a guiarnos en el territorio, pero no nos tenemos que confundir. Una cosa es un problema y otra cosa es el mapa que yo tengo del problema. ¿Sí? Si yo tengo un mapa desfasado, me va a pasar lo mismo que si yo me voy a hacer un recorrido por Valencia con un mapa de hace 70 años. A algún sitio iré, ¿sí o no? Sí. Pero me costará más, ¿no? O sea que los mapas hay que actualizarlos. Hay que actualizarlos. ¿En función de qué se actualiza un mapa? La realidad. La realidad siempre te lleva a tener un mapa. ¿Por qué lo tienes que actualizar? ¿Por qué nosotros podemos llegar a plantearnos este mapa que yo tengo de este problema, esta manera de verlo no me está llevando a ningún sitio? ¿Por qué me doy cuenta que yo me puede estar interesando cambiar de mapa? ¿Por qué? Porque sufrimos, porque no conseguimos lo que queremos, porque empeoramos la calidad de vida nuestra y la de los demás. ¿Lo veis? ¿Sí? Hay que ponerle flexibilidad. Es siempre problema nuestro, ¿no? Puede ser que tenga que cambiar el mapa sea otra persona. O siempre que suframos el problema del cambio del mapa es personal nuestro. En un conflicto hay dos partes, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer en un conflicto es asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en relación al conflicto? Pero muchas veces nos confundimos porque lo que queremos que el que cambie es el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el otro también quiere eso. Que el que cambie es el otro. ¿Vale? Entonces, al final, siempre lo mismo. No hay una frase de estas orientales. Es nada ha cambiado. Solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. La línea, el secreto de estar bien en el mundo es hacerme cargo de lo que yo puedo hacer. Yo en una bronca con mi compañera puedo intentar que no me afecte. Puedo intentar que no me afecte. Intentar que ella cambie ciertas cosas es difícil. Podemos hablarlo, pero no está dentro de mi poder. Ahora, intentar hacer cosas para yo no provocar algo, intentar que a mí no me afecte, eso es otra cosa. Eso está más dentro de mi control, ¿no? Dentro de mi ámbito de influencia. ¿Lo veis un poquitín? Siempre que hay cuestiones y dificultades, puede haber una parte
No hay una parte de que es responsabilidad de uno y hay una parte que es responsabilidad de otro, y hay que ver ahí el asunto cuál es. ¿Cuál es la cuestión ahí cuando hay conflictos? Conflictos van a haber siempre, siempre van a haber conflictos. Los tenemos solos, imaginaros con gente, ¿no? Siempre hay conflictos. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es hacerse cargo de lo que tú puedes hacerte cargo. A veces es hablar y comunicar lo que quieres, otras veces es callar, unas veces es estar con la persona, otras veces es irte. No hay una norma, depende de la situación, depende del momento, depende de la bronca. Hay toda una sesión entera de 3 horas de influencia, configurar relaciones y cómo configurar relaciones para que esas relaciones sean gratificantes para Eso es lo que se verá en los talleres de 3 horas, que durarán de 6 a 9. ¿Cómo Entonces cada uno puede traer su problemática y aquí se ve. ¿Vale? En grupo, talleres grupales Bien. de coaching. No sé si he respondido, poquito a poco, vamos un poquito por encima, pero... ¿Vale? Importante esto, ¿no? Del mapa no es el territorio, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? En empresas, en multinacionales grandes, le ponen muchos nombres a estas cosas, ¿no? Pero hay algunos que hablan del efecto paradigma, cómo mi forma de ver el mundo condiciona lo que estoy viendo, incluso condiciona lo que veo y lo que no veo, a lo que presto atención y a lo que no presto atención. ¿De acuerdo? Imaginaros un equipo de trabajo con mucho dinero por el medio, hay que tomar decisiones en que cada uno tiene sus intereses, cómo se llegan acuerdos ahí. A la gente las llevan a talleres y los sientan y les hablan de estas cosas. Cuidadito, el mapa no es el territorio, tu opinión es una opinión, pero hay otras opiniones, podemos llegar a un punto de que estamos de acuerdo en el desacuerdo, podemos trabajar en vez de lo que es el conflicto, intentar trabajar la relación para que la cosa vaya un poquito mejor. ¿Ok? ¿Vale? Cuando uno llega a la afirmación en discusiones, en reuniones, solo en mi punto de vista, esa afirmación implica que hay un conocimiento de que eso lo tenemos asumido ya. El mapa no es el territorio. Soy capaz de aceptar que lo que yo pienso solo es mi punto de vista. Muy importante. Cuando tú transmites esa afirmación solo en mi punto de vista, la otra persona entra en otro nivel de relación distinto. ¿Vale? Tú estás afirmando que solo es tu punto de vista, pero que tú tienes tu razón. Puede ser que no se coincida o puede ser que se lleguen a acuerdos. ¿Sí? ¿Ok? Los cambios en procesos terapéuticos igual. Si yo no soy capaz de acceder a cómo esa persona ve el mundo, es difícil conseguir cambios. O sea, a mí me viene alguien con un problema y yo lo primero que tengo que averiguar es esa persona qué forma tiene de ver el mundo. Porque si yo sé cómo tiene esa persona la forma de ver el mundo, podré hacer algo que su estructura de pensamiento, su mapa, poquito a poco se vaya resquebrajando en la línea de lo que nosotros queremos conseguir. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Lo veis un poquitín o no? Fijaros que aquí la atención no está en la teoría y en lo que yo sé, está en lo que me aporta a mí la persona, el cliente. Esta persona, cómo piensa y qué pautas sigue para que yo pueda poder influir en esa persona. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegas a conocer a esa persona? Preguntando. Preguntando. ¿Tienes preguntas clave o algo? Hombre, claro, el proceso de coaching todo tiene... Cuando estudiaron en PNL, cuando estudiaron a Milton Erickson, estudiaron su lenguaje y tienen 2 procedimientos. Uno, el metamodelo. El metamodelo son una serie de preguntas por las cuales tú puedes llegar a desenmascarar las generalizaciones de las personas, las omisiones y las distorsiones.
que son 3 procesos que los tenemos todos. Todos nos hacemos nuestro mapa con estos filtros. O generalizamos la realidad, o la distorsionamos, ¿vale? O omitimos cosas. Son procesos que no son malos ni buenos, pero con esos procesos distorsionamos la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, según te preguntas, tú accedes al nivel de creencia y a saber esas personas qué errores se está cometiendo en su forma de comunicarse, por lo tanto en su forma de pensar. ¿Ok? ¿Vale? Luego está el otro modelo, el modelo invertido, el lenguaje de las sugestiones, el lenguaje hipnótico. O sea, cómo según qué comunicaciones y según qué manifestaciones yo accedo a la parte más inconsciente de la persona. Porque a veces hay que llegar ahí, con sugestiones suaves, con comunicaciones que bloqueen un poquito el sistema más crítico de la razón, de la lógica, para entrar en el ámbito más de lo inconsciente, de lo emocional. Preguntando, haciendo sugestiones, haciendo ejercicios. Eso lo veremos también en el taller. Sí, lo veremos. Vaya rollazo que os estoy pegando. ¿Veis un poquito lo que pasa? El mundo, modelos, hay gente que habla de modelos mentales y el observador, ¿de acuerdo? Son filtros que nos hacen ver, nos hacen hacer una distorsión, dar un significado a la realidad, ¿vale? Un terapeuta, una persona que se dedica al coaching y a la PNL, parte del principio de que todas las personas tienen los recursos necesarios para conseguir lo que quieren, si el objetivo está bien formulado, ¿de acuerdo? Es cuestión de saber a qué está dispuesto a renunciar y qué cosas tiene que aprender. ¿De acuerdo? Si un objetivo está bien formulado, primera cuestión, si el objetivo está bien formulado, las personas tienen los recursos para cambiar. Va inherente al ser humano. El ser humano es así. El ser humano lleva millones de años cambiando y adaptándose y evolucionando. ¿Sí? Si alguien quiere hacer PNL o coaching y ve que una persona no puede cambiar, es como alguien que quiere educar y no es optimista. Si una persona no es optimista, no puede ser educador. ¿Vale? Es una visión del ser humano que si no lo ves así, más vale que te dediques a otra cosa, porque lo que vas a hacer es darte golpes contra la pared. ¿Ok? Bien. Según la PNL, cuando yo hago algo y no me sale bien, eso no es un fracaso. Eso simplemente me da información de qué he hecho en el proceso. Yo intento algo, tengo un objetivo, tengo que hacer unos pasos, voy haciendo unas secuencias y cuando me equivoco, cuando no consigo lo que quiero, eso me da información de los ajustes que tengo que hacer en el proceso. No hay ningún proceso de desarrollo, de aprendizaje, en el cual no haya error. Si no hay error, no hay aprendizaje. ¿Qué es importante? El feedback. Saber en ese proceso, el mismo proceso y la persona, qué datos me va dando para saber qué ajustes hay que hacer. ¿Sí? Por lo tanto, las personas no fracasan, aprenden. ¿Sí? Bien. Otro principio importante para aplicarlo nosotros y para aplicarlo a los clientes, ¿de acuerdo? Por muy raro que parezca un comportamiento,
típico comportamiento que veis en la vecina o que veis en un familiar que dice, está más colgado que una paraguaya. Esto es imposible, no hay por dónde coger a este hombre o a esta mujer. Yo no entiendo lo que hace. Por muy raro que veáis eso, para esa persona, ese comportamiento cumple una función positiva. Y así se tiene que entender con nosotros y con los seres queridos. Cuando alguien hace algo que yo no entiendo, para esa persona ese comportamiento está cumpliendo una función, consigue algo con ese comportamiento. ¿Qué consigue alguien? Que se levanta por la mañana y se pega 7 licores. Como una cocorza del copón. Hacerse el hígado polvo, destruirse. ¿Qué intención está buscando? Olvidarse del mundo. Evadirse. Evadirse. Todos tenemos comportamientos de cara a los demás que son extraños, pero como nosotros cumplen una función, los mantenemos. ¿Por qué? Porque en nuestro programa no tenemos alternativa. La persona que se pone a discutir y en medio de la discusión coge y le suelta un mamporro a alguien, ¿cumple una intención positiva para la persona el mamporro? Hundirla. ¿Eh? Hundirla. ¿Qué intención creéis que cumple la agresión? ¿Qué intención creéis que cumple? Salirse por la razón. Imponer su marca. Cuando una persona tiene una reacción violenta hacia algo, ¿por qué es? Frustración. Frustración. Saca la rabia, porque no sabe hacerlo de otra manera. Todas, cuando hablan de violencia de género, todas estas cosas que se hablan de la violencia de género, tú estudias en el fondo y cuidado que cuando digo intención positiva no quiere decir que sea positivo para nadie. Quiere decir que la persona que lo hace cumple una función ese comportamiento. Los maltratadores, ¿qué función puede cumplir el maltrato hacia la otra persona? Control, posesividad. Control. Sacar la ira y sacar la frustración también. Hay procesos de esos involucrados. Si tú quieres intervenir por esa... Fijaros que no es un juicio moral. No es un juicio moral, es entender el comportamiento. ¿Por qué funcionan las personas así? Porque luego veremos más adelante. Si yo entiendo que una persona, por muy raro que sea el comportamiento, cumple una función positiva, yo lo que puedo hacer es, primero, entender eso, y segundo, que la persona sea capaz de descubrir otras alternativas. Si no conoce otros programas y otras alternativas, continuará haciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Yo cuando doy charlas de estas siempre digo lo mismo. Lo más difícil de la PNL es aplicarse el cuento. ¿De acuerdo? Hay que ser en este sentido oriental y humilde, porque cuando ponemos estos ejemplos, lo rápido que nos viene el ejemplo de alguien que conocemos, pero nos cuesta un poquito más ponernos nosotros en el ejemplo. Ahí nos cuesta un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Os recuerdo que cuando nosotros, lo que estamos hablando aquí es de la visión que tiene esta corriente, esta escuela, de cómo es el ser humano y de qué principios parte para poder intervenir. Poder intervenir con alguien o uno mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Seguimos bien? Estamos en la onda, ¿no? ¿Vale? Bien. Cuando una persona elige hacer algo, entendemos que elige hacer algo porque dentro de su abanico de posibilidades es lo mejor que conoce, es la mejor elección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, una de las cuestiones primordiales de la PNL es que las personas aprendan a tener más opciones. Una opción no es libertad. 2 opciones es un dilema. A partir de 3 opciones ya comenzamos a ser un poco más libres.
Si podemos elegir más cosas, ya es distinto. Y más mareo. ¿Eh? Y más mareo, ¿no? Más libertad. Ya. Tienes que revisar por qué eso de poder elegir te produce mareo. Porque tenía tres cosas. Yo les digo esta. Muy bien. Y ahora estoy tranquila, pero me he quedado con la de... Muy bien. Sí, no mareada. Bien. Tienes que la duda tienes que manejarla. O sea, que era más libre. Era más libre. ¿Qué? Eres más libre y más responsable. Claro, y por lo tanto más segura. Porque he decidido es una cosa, ¿no? Y ya está. Exactamente. Con mi responsabilidad. Exactamente. ¿Vale? Imagínate que no hubieras hecho nada, porque no sabes qué Eso, hacer. eso Eso sí que hubiera sido un fallo. Pero no hacer nada es una elección. Como no sabes leer, Por lo tanto tenías 4. Sí. Tenías 3 más no hacer nada, ya tenías 4. Mucho mejor. Porque la opción de no hacer nada también es una elección. ¿Ok? ¿Cuál es la cuestión de no hacer nada? No hacer nada y ser capaz de disfrutar sin hacer nada. Eso te iba a decir, que te sientes culpable. Cuando no has elegido ninguna, te sientes culpable. Asunto de la felicidad. Es culpable. El asunto, llámalo como quieras, pero el asunto es estar bien. Claro. El asunto es estar bien. Eso Ayer ya lo mismo- veremos en el mindfulness, el día 11. Muy bien. No es no hacer nada. Muy bien. Ayer lo hablaba con una clienta. Comenzó el proceso por las notas de sus hijos. Cuando me viene alguien de rendimiento escolar, siempre digo lo mismo. Primero tú y tu marido, o tu compañero si tienes, y si no, pues ven sola, pero tenéis que venir todos. 2 sesiones. Cuando me vienen con las notas del niño, digo, vosotros venid los 2 sesiones. Si la cosa va bien, 2 sesiones, porque tenéis que aterrizar un poquitín. El niño va más o menos bien ya, pero ya continúa con el proceso. Y una de las cosas que me decía, ostras, Sebastián, es que me estoy agobiando porque no sé si, oye, de verdad, es que me quedo en casa y a veces no me apetece salir, me comienzo a dar vueltas, digo, estaba disfrutando en casa. No, pero hay veces que sí y hay veces que no. Bueno, total, después de hablar llegamos al punto del tedio, de hacer siempre lo mismo. Bueno, responsabilízate de buscar alternativas. Y si te quedas en casa, que forme parte de una lección para estar bien. Disfrútalo. Y si no, responsabilízate de buscar otras elecciones. ¿Sí? ¿Vale? Las cosas de la queja, cómo nos manejamos con la incertidumbre, son historias de estas que no nos damos cuenta, pero nos hacen meternos en unos líos un poco extraños. ¿Vale? El significado de la comunicación es la respuesta que produce. Esto viene ya de la escuela de Palo Alto, de los americanos. ¿Cómo te llamas? Sí. Ven, por favor. Vamos a conocerlo. Vale. Yo estoy hablando con esto, la veo a ella en cualquier sitio y le digo, mira qué chica más guapa. Pues voy a ver y me acerco a ella para ser simpático y tal y cual. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo voy hablando con ella y cada vez me voy haciendo más pesado. Y yo, en mi cabeza, mi mapa es, voy a hacerme el simpático y el agradable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Vale. ¿Y qué tal? ¿Y con qué haces aquí? A pasar el rato. Ah, muy bien, ¿no? Qué bonito es este sitio. Y ella cada vez va comenzando, este tío, ¿de dónde ha salido este marciano? Y yo, tope ilusionado, porque pienso que estoy con ella siendo simpático. El efecto de la comunicación es la respuesta que produce la otra persona. No importa mi intención. Si yo quiero ser simpático y para esta persona soy un peñazo, ¿qué quiere decir? Que son un peñazo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Vale? Si llegamos más o menos a este matiz, a este conocimiento, eso de, es que en las discusiones que tenemos, en los problemas que tenemos, es que este se ha enfadado, pero no era mi intención, no sirve de mucho. Para yo ser eficaz, tengo que saber qué impacto tienen mis comunicaciones en los demás. ¿Cómo?
¿Sí? Pero eso no es tan fácil. ¿Vale? No es tan fácil. ¿De acuerdo? ¿Ahí dónde entra neurolingüística? Todo eso. ¿O no? Entra en todo porque tú fíjate, a ver si podemos hacer los ejercicios de las anclas para que lo veas. Pero no sé si da tiempo porque no hay mucho tiempo. Neurolingüística, te vuelvo a repetir, nosotros aprendemos con los sentidos. Y esa información que nos llega de los sentidos se trabaja mediante impulsos en el cerebro. Y está involucrado el sistema nervioso. Y el sistema nervioso hace que funcione al mismo tiempo el sistema endocrino. El sistema endocrino está relacionado con las hormonas. Las hormonas están relacionadas con el estado de ánimo. El estado de ánimo está relacionado con el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico está relacionado con la salud. Eso es cuando hablamos de neuro. Va todo el pack ahí. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, mente y cuerpo son parte de un mismo sistema, ¿de acuerdo? Esto es lo que te estaba explicando ahora, ¿qué es esto? ¿Vale? Esto debe ser inconsciente, porque fíjate que justamente lo que te estaba explicando luego ha salido la... Parece magia, pero es una casualidad. Bien. Otra cosa importante, cuando o nosotros tenemos un problema muy grande, o te viene alguien con un problema que dice, ¿por dónde voy a coger yo esto? ¿Vale? Todo problema se puede simplificar haciéndolo en trozos más pequeñitos, analizándolo en partes más pequeñas. Por muy complejo que sea un problema, si yo lo separo en partes más pequeñas para poder abordarlas en partes más pequeñas, eso hace que se simplifique el problema. ¿De acuerdo? Porque en los comportamientos hay pasos, en las estrategias hay pasos. Y yo lo que tengo que mirar a veces es cuáles son los pasos de las estrategias, a ver cuál es el paso que no funciona para ahí meter un cambio. ¿Sí? Por muy complejo que parezcan las cosas, yo he de partir de este principio. Si las separo en partes más pequeñas, los problemas son más abordables. ¿Sí? Solo hay una manera de comerse un elefante. A trozos. Bocado a bocado. ¿Sí? Si vemos un elefante, ¿te comerías un elefante? Hostia, un elefante. A bocado, con tiempo sí que podré conseguir comerme un elefante. ¿Sí? ¿Vale? Bien. No podemos analizar un comportamiento si lo separamos del contexto donde se ha producido. No tiene ningún significado. Lo que le da significado a los comportamientos es el contexto donde se dan. ¿Mataríais a alguien? En principio. No. En principio no. ¿Mataríais a alguien por salvar a vuestro hijo? No, eso es otro cantar. Bueno, es el mismo comportamiento. ¿Sí? Pero el contexto es totalmente distinto. ¿Sí? Nosotros, a la hora de pensar y de reflexionar acerca de cómo funcionamos y cómo hacemos las cosas, y las personas que están a nuestro alrededor o nuestros posibles clientes, yo, cuando me dice que hace un comportamiento, tengo que analizar dónde y qué pasa en el contexto para que se dé ese comportamiento. ¿Sí? Porque eso es lo que me lleva a una comprensión y a un significado de ese comportamiento. ¿Sí? ¿Lo vemos? En Barcelona hace años, en una escuela de tenis, yo hablando con los entrenadores y al fondo se oía: me cago en la hostia puta, cómo aprendito. Entrenando, pim, pam, pam. Al cabo de 20 minutos, joder, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, la cajita. Digo, al entrenador, ¿qué le pasa a ese? Dice, lo tendrás que coger porque cada semana
rompe 3 o 4 raquetas. Digo, ya, ¿y su padre qué hace? Dice, pues su padre cuando la rompe le compra otras. Digo, entonces ¿para qué se va a tener que regular? Si uno rompe una raqueta que puede costar ahora 200 euros, o 300, que no sé lo que vale una raqueta de tenis ahora, pero si la rompe y al día siguiente su padre le regala otra, ese es el contexto que hace que se entienda el comportamiento. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Para qué le voy a decir yo? Mira, Juan, tienes que intentar controlarte, si a él controlarse le da lo mismo. ¿No? Si un tío llega a trabajar siempre tarde y no le pasa nada y no le echan, entre otras cosas porque su padre es el jefe de la empresa, ¿para qué me va a contratar a mí el padre si sabe que el hijo no lo va a echar? Y no lo va a sancionar, no le va a bajar el sueldo, no le va a pegar una bronca. ¿Sí? Por lo tanto, los comportamientos no son aislados. Lo que da significado a los comportamientos es ese contexto que me pueda ayudar a entender qué está pasando ahí. ¿Lo veis? ¿Sí? Para nosotros y para los demás. ¿Vale? Ese ejecutivo que está en el parque, lo que pasa es que estaba haciendo una gincana. ¿Vale? No se había vuelto loco. ¿Vale? Lo hemos hablado ya más de una vez. Si tenemos más de una alternativa, si yo tengo más de un comportamiento para una situación determinada, si tengo varias soluciones y varias opciones ante algo, yo puedo gestionar mejor las cosas que me ocurren. Si solo tengo una salida para una cuestión determinada, estoy más limitado. ¿Sí? Tú tenías 3 o 4 opciones, ¿de acuerdo? Y tú eres responsable de elegir lo que quieras. ¿Sí? Si solo tienes una, solo tienes una. Es distinto. ¿Vale? Las personas pueden cambiar. Debate. ¿Las personas podemos cambiar o no? Pues sí. ¿Tú qué crees? ¿Las personas podemos cambiar? Un poco sí, pero tu forma, yo para mí es difícil. Es difícil es una cosa, que podemos cambiar es otra Sí, distinta. ya he dicho que un poco sí, Sí. pero tu modo de pensar, de ver las cosas, aunque Cuesta. claro, Bien. aunque te lo vayan moldeando, tú ya ves. ¿Pero crees que se puede cambiar aunque sea difícil? Un poco sí, pero Sí. tu personalidad yo creo que no. Personalidad. Personalidad, ahí tiene eso. Ahí tiene un tema. Personalidad. ¿Ya estás cansado? No, voy a coger algo para beber. Vale. Bueno. Creamos o no creamos que las personas pueden cambiar. Las personas, no sé cuántos millones de células cambiamos al día. La especie humana no sé cuántos millones de años lleva cambiando y evolucionando. O sea que cambiar, estamos siempre cambiando. De hecho, vamos envejeciendo, gracias a Dios, porque es la única forma de vivir muchos años, envejecer. Normal, yo creo que llegar a ser muy viejo, ¿vale? Pero es un proceso de cambio, ¿sí o no? El aprendizaje es un proceso de cambio, ¿sí? Eso que nosotros llamamos personalidad, o lo que sería las capas y las corazas que yo me pongo para transmitir cómo quiero que me vean. Eso es difícil. ¿Vale? Sí. Ahí estamos. Es un tema importante. ¿Vale? Esto hace talleres aquí de los que hacen lo del enneagrama, que es, yo alguna cosa de enneagrama también suelo meter, pero el estudio de la personalidad mediante el enneagrama es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Para cómo podemos quitarnos las corazas y cómo podemos despegarnos del ego y llegar a nuestra esencia de personas. Despegados del ego. Despegados de esas corazas que nos hemos tenido que poner desde la infancia para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? De las pérdidas que toda persona ha tenido por el hecho de existir. La pérdida del monstruo. ¿Eh? La pérdida de... La pérdida
puede ser pérdida de muchas cosas. Puede ser pérdida. Hay casos. En función de la evolución que has tenido, esto es lo que estudia el enneagrama, en función de la evolución que has tenido y de tus experiencias, ¿vale? Hace que tú vayas creando unos mecanismos de defensa y vayas generándote unas neuras, que eso es lo que hace que te pongas con las corazas, que nosotros llamamos personalidad, que es la pelea que llevamos de cómo queremos que nos vean. ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego está ahí condicionando, diciendo, uy, hay esta forma de... Bueno, cambiamos de tema. Podemos cambiar, ¿eh? Si alguien cree que no puede cambiar, no hace falta que vaya a ningún sitio de PNL, ni que haga procesos de coaching, ni que aprenda nada, porque como no puede cambiar, pues entonces ¿qué hace? ¿Para qué viene? ¿No? ¿De acuerdo? No es fácil. No es fácil. En PNL hay un ejercicio de cómo cambiar creencias. Cómo se pasa de una creencia de la certeza a la duda razonable a cambiar otra creencia que no tenías. ¿Cómo se hace ese proceso? Pero tienes que querer. ¿Cuántos aquí no han cambiado nunca de creencias? Cambiamos de creencias. ¿Por qué? Porque a veces nos pasan cosas que decimos, hostia, esto que yo pensaba no funciona así. Y de una creencia férrea que teníamos, hay un paso que es, se abre una pequeña duda. Así funcionan los cambios de creencias. De una certeza, esto es así siempre y en todas las circunstancias, pasamos a, ostras, esto ya no lo tengo tan claro. ¿Vale? Abierto a dudar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo veis un poquitín? Hay ejercicios para eso, para cambiar de creencias. Pero tenemos que querer. ¿Por qué tenemos que querer? Porque nos damos cuenta que tenemos creencias que nos limitan. Para eso tenemos que saber que si queremos cosas o tenemos dificultades, a veces no es el mundo, a veces soy yo el que me estoy limitando con las cosas que me ocurren. ¿Vale? Mira si podemos cambiar, ¿eh? ¿Habéis oído hablar alguna vez de la profecía autocumplida, no? ¿No habéis oído hablar de la profecía autocumplida? Ejemplo. Tengo que salir. He quedado con mis amigos, vamos a ir a tomar algo por ahí, y yo desde casa, ostras, hoy no tengo muchas ganas, hoy no tengo ganas de salir, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de hablar con la gente, pero voy a ir a ver qué tal, total, si voy a encontrarme a gente y a lo mejor la gente es súper aburrida y luego me comienzan a dar la paliza y total, la gente no me va a ver y no me va a hacer caso. Yo voy con este panorama, pensando sin darme cuenta, ¿vale? Llego al sitio y cuando nada más la estampa y el careto y la actitud que tengo, ya, si habían 5 o 6 personas allí, llego allí y las personas desaparecen. Por lo tanto, yo he profetizado que la cosa va a ir mal y eso hace que ponga inconscientemente todos los medios para que eso vaya mal. ¿Sí? En economía también está estudiada la profecía autocumplida. Comienzan a lanzarse mensajes de que van a bajar según qué cosas en bolsa y comienzan a lanzarse los mensajes, comienzan a profetizar, la gente comienza a alucinar por ahí y eso baja, porque se ha profetizado simplemente. ¿Vale? ¿Ok? Profecía autocumplida, el tema de las expectativas, ahí está involucrado también, ¿de acuerdo? Pero fijaros bien la frase, tanto si piensas que tienes razón como si piensas que no, tienes razón. Porque tú vas a hacer, en función de lo que tú creas, vas a ser consistente con esa creencia. ¿Sí? Importante el tema de la creencia.
podemos confiar en nuestro inconsciente. ¿Hay alguien que haya tenido alguna experiencia en el sentido de decir, ostras, esto, ¿por qué esto? ¿De dónde me ha salido esto? ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿De dónde ha salido? Yo esto pensaba que igual no lo podría hacer, o ¿cómo es posible que haya esto hecho yo? Si yo esto pensaba que no lo sabía hacer, o que no podía acceder a este conocimiento, o que no podía desarrollar cierta habilidad. ¿Eso os ha pasado alguna vez? Las cosas que están instaladas en el inconsciente salen automáticas. El inconsciente tiene una forma de funcionar que no va por la lógica normal. De hecho, hay veces que nos vamos a dormir con algún tipo de historia, nos dormimos y el inconsciente encuentra la solución en el sueño. ¿Por qué cuestión? ¿Qué pasa ahí con el inconsciente? Que la forma de funcionar y de pensar del inconsciente no está regida por las leyes de la lógica y no pone las trabas del pensamiento lógico. ¿Vale? Hay que aprender a funcionar con el hemisferio derecho, con el lenguaje del inconsciente, con las metáforas. El lenguaje metafórico, los cuentos, todo eso es un arsenal de herramientas que yo puedo aplicarme para mí y para los demás, porque eso va directamente al ámbito de un impacto subliminal, inconsciente de las personas. ¿Vale? Y hay, fijaros en se utiliza normalmente la metáfora del iceberg. En el comportamiento de las personas, el porcentaje inconsciente puede ser equivalente a eso, de lo que hacemos. ¿Vale? De hecho, cuando las personas aprendemos a hacer algo muy bien, cuando tenemos mucha maestría en hacer algo, es porque lo estamos haciendo inconscientemente. Eso se llama competencia inconsciente. ¿Cuándo yo accedo a la competencia inconsciente? Cuando soy capaz de hacer esa tarea sin prestarle atención. Sale sola. Y a ese nivel se llega, pero tiene que pasar por los anteriores. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí os habéis sacado el carnet? ¿De conducir? ¿De conducir? ¿Os acordáis al principio cómo ibais? ¿Vale? Hay un ejemplo casi mejor, el de aprender a ir en bicicleta. Que a veces te montas en la bicicleta, ves a uno ir en bicicleta y dices, yo sé ir, esto es muy fácil. Te montas en la bicicleta, castañazo. Incompetencia inconsciente. No sé que no sé. Ese es un nivel. No sé que no sé. Luego hay otro nivel. Incompetencia consciente. Yo sé ahora que para ir en bicicleta tengo que darle a los pedales, mantener el equilibrio y mirar para adelante. ¿Sí? Sé lo que no sé. Es otro nivel de dominio de una tarea. ¿Sí o no? Luego viene competencia consciente. Yo sé lo que tengo que hacer, pero tengo que poner mucha atención en eso. Incluso hay tensión ahí, ¿no? Porque lo sé hacer, pero aún me cuesta mucha energía. Y luego llega la última fase, ya lo domino de tal manera que ya es competencia inconsciente. Yo puedo ir a hacer un recorrido y yo miro para adelante, pero a lo mejor voy cambiando de marchas y cambiando el embrague y no lo hago inconscientemente. No estoy pendiente de ahora piso, ahora aprieto, no, lo hago de forma automática. ¿Vale? Muchos comportamientos, cuando se instalan en el inconsciente, es una forma más eficaz de funcionar. ¿Vale? Cuando nosotros nos deprimimos, ahí en el inconsciente hay muchas razones y muchas estrategias para deprimirse. ¿Sí? Cuando nos deprimimos. ¿Por qué? Porque es una estrategia que no nos damos cuenta que nos lleva a la depresión. ¿Vale? Pero podemos confiar en que nosotros podemos hacer cambios para superar la cuestión.
¿A qué niveles? A niveles conscientes y a veces a niveles inconscientes. ¿Vale? La PNL utiliza lo que se llama estados alterados de conciencia, pero no trabaja con trances muy profundos. O a veces os pasa que a lo mejor os quedáis un rato absortos, que os vais a otro sitio. ¿Sí? Esos son pequeños trances. La PNL utiliza ese tipo de trances también para poder enviar mensajes ahí, cuando la persona se sitúa ahí. ¿Vale? También utiliza procesos de relajación para trabajar con metáforas y con ejercicios, para trabajar en ese nivel inconsciente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno. Si algo no funciona, haz algo diferente para cambiarlo. Este sería el último planteamiento, ¿vale? Hemos hecho lo que serían las presuposiciones más básicas, ¿de acuerdo? Pero queda mucha tela. Pero esto es la mirada. Si yo quiero observar la realidad y pienso que puedo mejorar mi calidad de vida, la calidad de vida de otras personas, con esas presuposiciones ya comienzo a funcionar desde los parámetros de la PNL. ¿De acuerdo? Estoy modelando a personas que funcionan mejor. ¿Vale? Perdón, una pregunta. Sí. En los talleres se hacen ejercicios para esos cambios, para inconscientes. ¿Hay ejercicios también? No, PNL es hacer ejercicios. PNL es hacer ejercicios. Hoy estamos en la fase informativa, pero esto cómo se trabaja en PNL. Esto en PNL se coge y se hace, se preparan unas hojas y tú pasas por unas fases, damos unos mensajes y tú por cada fase pasas a ver, el mapa no es el territorio, sitúate, un problema, vive el problema, siente el problema, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué cosas han pasado ahí? ¿Qué cosas has sentido? ¿Qué información nueva te ha venido? ¿Me explico? Es una manera de funcionar no solo de explicación teórica, sino más bien de conversaciones grupales y ejercicios. Ejercicios a veces de hacerlos, y a veces de imaginar, trabajar con la imaginación, a veces trabajar con el lápiz, a veces trabajar con dibujos, a veces relajarte y escuchar una historia que tiene que ver con lo que pasa. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo tardaría, cuántos cursos habría que hacer? Uy, perdonad. Explícale, María Ángeles, porque ¿cómo habíamos quedado en esto? A ver, esto van a ser sesiones sueltas. Son sesiones. El próximo jueves comenzará, el día 10, y el 24 otra. Jueves alternos. Él, como vive fuera de Valencia, tiene que venir a hacerlo. Entonces se ha quedado en que se hagan de 3 horas. De 6 a 9. El precio, 20 euros. O sea, lo normal es seguir la sesión, porque claro, si te pierdes sesiones, pero no necesariamente tienes que pagar una cuota mensual, sino que si no vienes un día, ese día no lo pagas, ¿vale? Vienes y ese día que vienes lo pagas. El taller no tiene fin. Cuando una persona cree que ya se conoce a sí misma y ya le va bien y tal, pues lo deja, como las terapias, porque esto también él no solo es instructor de talleres, sino que es psicoterapeuta, como psicólogo que es, y aparte coach personal. O sea, si alguien quiere tratar en privado un tema con el coaching y la PNL, que no lo quiera tratar en grupo, pues yo qué sé, es un tema muy fuerte y que no quiera que se divulgue. A veces sí que quiere divulgarlo, porque dice, yo quiero divulgarlo, me siento seguro en este grupo, me siento empático, creo que la gente me va a comprender y el apoyo del grupo me va a servir, como casi todos los grupos terapéuticos, y me da igual que sea un abuso, un maltrato, lo que sea, pero lo voy a decir en grupo. Pero quiero terapia individual, lo diré, pero o no sé si decirlo y prefiero terapia individual
y ya con el coach ya le va guiando, ¿no? Entonces son talleres sueltos de crecimiento personal, que cada uno viene cuando le va bien y no se obliga a nadie, son voluntarios y la gente viene aquí a modelarse, a cambiar y a ser mejor y estar mejor con ellos mismos y con el mundo que nos rodea, ¿no? Y sirve incluso para encontrar trabajo, para tener una relación, mejorar la relación de pareja, mejorar la relación con mi hijo. Estoy muy aislado, no conozco a nadie, es que a la gente no le interesan los temas interesantes, pues voy a venir al grupo porque sé que en este grupo yo voy a tratar temas con cierta profundidad que a lo mejor por ahí pues no puedo tratar, porque la gente pues está mucho con el jiji, jajaja, o con el fútbol, o con esto, o simplemente no conozco gente que me pueda, con la que me pueda relacionar. Y la relación social es fundamental, porque somos seres sociales, y si no tenemos un ambiente donde nos podamos relacionar, pues hay algo ahí que falla. Pero lo que yo quería decir, si en caso yo vengo, suponer, una vez al mes, si son 2 veces, ahí ya me pierdo, ¿no? Hombre, vas a adquirir menos información. Claro. Porque eso que va si lo siguiendo su sigues. seguimiento. Sí, pero como está abierto también a que venga gente nueva, en cada sesión son talleres muy movidos, o sea, el grupo no va a ser cerrado. Yo es que creía que era de 6 personas. No, la filosofía... Una cosa es que a lo mejor lo confundes con la escritura terapéutica, que eran grupos de 6 personas. Y esto también. Es que en el mail pone 6 personas. Mínimo 6. Mínimo 6. Pero normalmente 15, ¿no? 12, Sí, 15, sí. máximo 15. Pero yo pensaba que al ser 6 o eso ya se cerraba. No. La idea es hacer algo abierto en que las personas... A ver, aquí hemos mirado varios formatos, pero yo creo que el formato que funciona bien es... Los talleres cuestan esos, 20 euros, y tú puedes hacer el seguimiento de todos, que vas a pasar prácticamente por todo el proceso. Se va a hablar de autoconocimiento, se va a trabajar de gestión emocional, se va a trabajar de comunicación y relaciones, planificación de objetivos, gestión de conflictos. Se va a hacer un paso por todas esas cuestiones, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva de la PNL. Pero tú tienes la libertad de, si un día fallas, que no veas que digas, ostras, he fallado este día, ya me voy a perder, ya voy a estar desconectado. ¿Por qué? No, porque se va a ir repitiendo todo, Sí, porque va a venir y vamos a ir haciendo talleres en función de... Vamos a seguir una lógica, pero de lo que salga en el día. ¿Me explico? Claro, de lo que aporte la gente en ese momento. Entonces, y la gente, por ejemplo, no aporta nada. Entonces decimos, bueno, vamos a hablar de esto. Y la gente, ¿cómo lo está viviendo esto? El tema de la gestión emocional. Vamos a ver. Se habla un poquito de planteamiento teórico y ejercicios para gestionar la ira. Ejercicios para gestionar el miedo. Ejercicios para gestionar la incertidumbre. Ejercicios para orientarse a la felicidad. Esto es lo que nos tendrían que enseñar en el colegio a partir de los 3 años, con muchas más cosas, pero como no nos lo enseñan, por eso estamos aquí. La psicología divulgada pues para todos los públicos, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Sí, y orientada hacia eso, hacia estar mejor tú, funcionar mejor y que la gente contigo esté mejor. Claro. Esa es un poquito la historia. Cambiando la mentalidad, cambiando el programa. Descodificando. Por eso llamamos descodificación psicológica, porque si sufrimos es porque ahí hay algo que no funciona bien, y normalmente es interno, ¿vale? Puede ser que alguien te esté haciendo la puñeta, pero igual te faltan habilidades sociales para marcarle pautas a esa persona. Igual te está pisando el pie y no le dices que te está pisando, y el tío está ahí porque ni se ha enterado que te pisa. O a veces lo que hay que hacer es no darle el poder a esa persona para que a ti te hiera, porque esto es otra cosa de la que ocurre muchas veces. Todo eso se aprenderá aquí. Claro. Haremos ejercicios para gestionar esas cosas, ¿no? Y para que tengáis herramientas para eso. Tu terapia particular, que sería aparte, Sí, si alguien la quiere. Eso ¿vale? eso Sobre normalmente suele ir la marcha. saliendo sobre la marcha los grupos, ¿eh? Pero la idea que tenéis que tener es que
que es, primero, es abierto, que si se sigue todo lo que sería el programa, mucho mejor para todos, pero que no es obligatorio hacer todo, es decir, no me tengo que gastar todo el dinero, invertir todo, porque si algún día faltas, por faltas, no pasa nada. A ver, los másters de coaching son muy caros. Normalmente un fin de semana por ahí están cobrando 280 euros de 12 horas. Aquí lo pusimos también porque, de hecho, al que quiera ser terapeuta de coach lo puede hacer porque él le puede dar la formación, pero el precio es otro. O sea que si os gusta y queréis especializaros en ser un coach y hacer entrenamiento personal, eso más adelante, que sepáis que aquí se puede, y desde luego no es el precio, mucho más económico, que ya se diría en su momento, pero en principio sé que se puso a 100, 150 por ahí, ¿no? ¿Y la consulta particular? La consulta particular, eso tendríamos que ponernos de acuerdo para que el día que yo venga poder cuadrar a ver a qué horas podríamos quedar con la gente. No me refiero al precio. Pues normalmente las sesiones de coaching yo las cobro a 50 euros la sesión. Una sesión. Tú me dices, vamos a hacer un proceso más seguido. ¿Una sesión de cuánto tiempo es? Hora y media, 2 horas, sí. Vale, entonces ahora, es barata. Sí. Porque la estás cobrando a 25 euros la hora. Sí, pero que me refiero que a veces, yo ahí tengo clientes que dicen, a ver, esto va un poco, a ver, se va a alargar un poco, entonces se puede ajustar un poco el precio, ¿me explico? Se puede ajustar un poco el precio. Que sean todas las semanas. Claro, entonces si es ya un proceso más seguido, pues entonces podemos ajustar un poquitín. Está ajustado, ¿eh? No, ya lo sé. Está ajustado. muy ajustado. Y Ya si lo te sé, vienes de Jativo también. En principio va a ser 2 veces al día, ¿no? Sí. De 3 horas cada sesión. De 3 horas cada Sí. Contar qué hacemos. Y 20 Sí. euros cada sesión. Sí. Contamos qué hacemos. Una parte, descansamos un poquito y luego otra parte. ¿Vale? Bien, yo creo que está bien. Entonces da